Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gusto para mí el poderme dirigir a ustedes en esta noche por este medio, agradeciéndole siempre al Señor porque aún nos permite seguir meditando en su santa palabra. Para iniciar, amados hermanos, a meditar en su palabra, vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que sea Él el que dirija cada una de mis palabras y que sea Él el que hable por mí y no sean mis propias palabras. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, estoy aquí ante tu santa presencia, papá, para agradecerte primeramente, mi Señor, que me permites poderme dirigir a tu pueblo para meditar en tu santa palabra, Señor. Te ruego, papaíto lindo, que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, que utilices nuestras palabras, Señor, así como lo hiciste con Moisés, con Daniel, Señor. Que seamos un instrumento útil para ti, Señor. Que realmente tu palabra, Señor, llegue a cada uno del corazón de tus hijos y en el propósito para el cual nos ha sido dada. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, en esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor y lo hemos titulado La promesa de Dios sigue vigente. Y para ello nos vamos a basar en la palabra del Señor y nos vamos a ir a Hebreos en su capítulo 3, versos 7 al 19. Y vamos a anotar qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Iniciamos entonces, el reposo del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 3, verso 7. Y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y vinieron obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmemente hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado por 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La palabra del Señor en esta noche nos hace una advertencia o una recomendación. Y nos dice que nosotros no vayamos a caer en el error que cayeron los hebreos. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos antes de salir de Egipto presenciaron todas las maravillas que el Señor hizo en Egipto, antes de salir de Egipto. Ellos presenciaron los grandes milagros que el Señor hizo, las plagas, la muerte de los primogénitos. Es más, ellos con sus propias manos mancharon de sangre de cordero sus puertas para que la muerte no los visitara. Cuando salieron con gran poder del Señor de Egipto,
pasaron por el mar, en medio del mar. El mar fue dividido y ellos pasaron entre dos paredes y presenciaron cómo cuando ellos cruzaron el mar, el ejército de Egipto quedó ahí muerto. ¿Por qué? Porque las aguas se desplomaron encima de ellos. Pero a pesar de eso, el pueblo iba de mala gana. Iba hablando en contra de Moisés, criticando a Moisés, criticando a Dios, después que habían visto sus maravillas. Y eso irritó a Dios. Y su palabra aquí dice, y ellos no entraron en mi reposo. Y nos dice a nosotros, vean, ustedes no vayan a caer en ese error, en el error que cayó el pueblo de Israel. Y vamos entonces a Números, en su capítulo 14, y vamos a leer del verso 2, 3 y 4, y luego vamos a leer otros versículos importantes que nos certifican la verdad de lo que estamos hablando. Y dice acá, los israelitas se rebelan contra Jehová. Números 14, verso 2, y dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá en este desierto muriéramos. Hermanos, nosotros tenemos que ser cautelosos con nuestras palabras. Tenemos que ser personas sabias, como David, como Daniel. Cuando decimos ojalá, estamos deseando algo y estamos diciendo que sí, así sea. Y ellos acá dicen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Cuando usted le dice a un hijo, ojalá te caigas de ahí, ojalá te ahogues, usted le está diciendo que así es. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras, debemos de ser cautelosos. Y dice el verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y viene aquí la palabra del Señor en el verso 9 y dice el Señor, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Acá, ¿quién está hablando acá? Está hablando Josué. ¿Por qué? Porque él fue uno de los que fue a visitar la tierra. Y él dice que los comerán como pan. ¿Qué nos está demostrando Josué ahí? Lo que nos está demostrando es la fe de Josué. Amén. El verso 18 siempre del capítulo 14 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Amén. El Señor perdona la rebelión, pero en ningún momento lo tendrá por inocente. La palabra del Señor nos viene hablando desde tiempos antiguos por medio de los profetas. Nos viene hablando de su palabra. Y por eso el Señor dice, no tendrá ninguno por inocente. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, el reino de los cielos, se viene nuevamente hablando a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor no nos tendrá por inocentes. En ningún momento vamos a ser inocentes de lo que sucedió, de lo que es y que será, porque tenemos nuestra base, que es la palabra de Dios. Ahora veamos siempre aquí en el capítulo 14, vemos cómo Jehová castiga a Israel.
En el verso 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, excepto Caleb y Josué, que creyeron. Amén. Entonces, amados hermanos, la promesa sigue vigente, pero hay condiciones. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y veamos cómo el Señor nos habla acá. Dice, yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano y he jurado. Éxodo 6, 7 y 8. El Señor les mostró su gloria a su pueblo. Se humillaban cuando recibían milagros, pero se volvían perversos y malvados cuando tenían dificultades. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que no es así, que nosotros debemos de confiar plenamente, no solo cuando estamos recibiendo los milagros, sino cuando estamos pasando por penalidades, por sufrimientos. La promesa del Señor se compara a una semilla. Esa semilla primero debe ser sembrada en la tierra para que germine, para que crezca y dé fruto. Entonces nosotros tenemos que permitir dentro de nosotros que esa promesa crezca. Porque la promesa de Dios se basa en su palabra. Porque la promesa es su palabra. Su palabra es poder. Amén. La palabra del Señor nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, ¿cómo vamos a creer en la promesa? Por la fe. ¿Sí? La condición es primero, escucha la palabra de Dios. Ponle atención a la palabra de Dios. Ahora, ten fe, cree en esa palabra. Si tú crees en esa palabra, la promesa va a ser hecha en ti. La promesa va a ser desatada en ti. La promesa va a tener poder dentro de ti. ¿Por qué? Porque creíste. Josué y Caleb creyeron. Y fueron los dos únicos adultos que entraron con los niños a la tierra prometida. Usted se forma metas en la vida, quizás una carrera, y cada año va contando, ya me voy llegando, me falta poco, ya casi llego. Pero por una decisión equivocada, no llega a la meta. Y la palabra del Señor en hebreo nos está diciendo, cuidado, no cometas el error de los israelitas. No vayas a tomar una decisión errónea, una decisión equivocada, porque no vas a llegar a la meta. Vas a perder la meta, vas a perder el propósito. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Cuando uno capta el potencial que existe en las promesas de Dios y entiende que todo se puede desatar por fe, la vida cristiana se transforma en una vida de aventura y de triunfo. Se vuelve una persona llena de fe, de entusiasmo, y se basa en su fe, va caminando en su fe, va caminando en la promesa. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que caminemos en la promesa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, amados hermanos? La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos una nueva promesa. El Señor prometió en el Antiguo Testamento a los israelitas
Y el Señor nos promete a nosotros por medio del nuevo pacto. Del nuevo pacto que es en nuestro Señor Jesucristo. En lugar de dudar, Él está dispuesto y es capaz de cumplir sus promesas. Y dice así: su palabra hará lo que Él quiere. Isaías 55:11. Pero esa palabra será en cada uno de nosotros si creemos. Amén. Las promesas están vigentes, amados hermanos. Solo es que nosotros tengamos fe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1, verso 3 y 4. Grandísimas promesas. Promesas que está en nosotros el desatarlas, el permitir que crezcan en nosotros como la semilla sembrada en la tierra. Todo lo que necesitamos entonces para vivir nos ha sido dada ya en Cristo Jesús. Ahora depende de nuestro conocimiento de Dios y sus principios. La palabra del Señor dice que no debe de haber un corazón duro en nosotros, sino que debe de haber un corazón que crea, un corazón que confíe, un corazón que crea que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús fue a la cruz para perdón del pecado. Y que si nosotros creemos que así es, lo aceptamos y nos arrepentimos, nosotros estamos declarando que tenemos fe en esa promesa y esa promesa será dada. ¿Cómo podemos nosotros entonces activar las promesas de Dios en nuestras vidas? Tenemos acá varias recomendaciones. Llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Tenemos que creer que la promesa ha sido cumplida en cada una de nosotros. Medita en la promesa de día y de noche hasta que sea real en tu corazón. Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces. No temas, no desmayes. No estás solo. Jehová está contigo. Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Amén. Segunda de Corintios 4:18. Debemos de mantener nuestros ojos en la promesa y no en las circunstancias. ¿Qué circunstancias son las que estamos viviendo ahorita? Nos levantamos y meditamos en las promesas del Señor y vamos con gozo y paz. Estamos con paz en nuestros hogares. Nos vamos con paz a nuestro trabajo y estamos con paz allá. ¿Por qué? Porque creemos en las promesas del Señor, porque meditamos en esas promesas de día y de noche. Como dice la alabanza, ¿verdad? Escucha, oh Dios, mi oración y considera mi pensamiento. Amén. Proclama la promesa en voz alta constantemente, amados hermanos. Nosotros debemos de motivar a los demás que proclamen esa promesa constantemente. ¿Qué es lo que quiero? Eso le pido a Dios. Y cada día la declaro mía. Y yo declaro esa promesa para mí, ¿sí? Si Dios es el dueño de todo
y Él nos lo da todo, y Él no se enoja porque le pidamos, al contrario. Él se alegra porque Él es nuestro Padre. Entonces, cada día tenemos que proclamar esa promesa en voz alta para nuestra vida. ¿Qué es lo que usted le ha pedido a Dios? ¿Un trabajo? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Qué le ha pedido a Dios? Constantemente usted declare esa promesa. Usted declare que Dios ya ha respondido a eso. Como Él le dijo a Daniel, Daniel, cuando empezabas a orar, yo ya había respondido lo que tú estabas pidiendo, porque eres mi varón amado. Y el Señor en esta noche nos dice a nosotros, eres mi amada, eres mi amado. Yo escucho tu oración. Mi promesa está viva en ti. Solo desátala, solo hazla funcionar en ti. Solo abre tu corazón y esa promesa empezará a crecer en ti. Amén. Declara que esa promesa es tuya. 2 Corintios 4:13 y Proverbios 18:20 y 21. Actúa y habla como que si fuera la verdad. Santiago 1:23 y 25. Actúa y habla. Tienes que hablar con seguridad. Tienes que hablar con fe, no dudando. No dudando porque al Señor no le agrada que dudemos. El pueblo de Egipto no necesita, el pueblo que salió de Egipto, Israel, no tenía que dudar nada, amados hermanos, porque ellos vieron todas las maravillas que el Señor hizo. Yo sé que cada uno de nosotros ha vivido en su propia carne las maravillas en su vida. Y entonces, ¿por qué dudar? Entonces, ¿por qué regresar y cometer el error? ¿Será que nosotros estamos en riesgo de cometer, en estas circunstancias que estamos viviendo, cometer el error que cometieron los israelitas? No, amados hermanos, porque nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros. Y sus promesas son vivas en cada uno de nosotros. Porque su palabra es la verdad. Su palabra es realmente la promesa en cada uno de nosotros. Como le dijo aquel soldado, con solo decir la palabra, mi hijo es sanado. Esa fe de ese hombre es la fe que nosotros debemos de tener. Actúa y habla como que si fuera la verdad. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Nunca debemos de dudar del poder de la promesa de Dios. Dios se molestó demasiado, se irritó que todo el pueblo israelita quedó muerto en el desierto. ¿Por qué? Porque irritaron a Dios. Nosotros no tenemos que cometer ese error. Si nosotros dudamos, estamos irritando a Dios, como lo hicieron los israelitas. Su palabra dice, solo hay condiciones. ¿Qué condiciones son? Primero, escucha la palabra de Dios. Luego, créela. Cree en la palabra de Dios. Ten fe en la palabra de Dios. Confía en Dios y camina con Él. ¿Sí? Camina con Dios. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Decide que vas a recibir lo que Dios dice. Santiago 1, 6 y 8. Decide que vas a recibir lo que Dios dice que es para ti. Amén. No dejes de creer. Amén. No dejemos de creer. Nuestra fe debe de crecer y crecer como crece el fruto. ¿Sí? La palabra del Señor llegó a nuestro corazón. Fue sembrada en nuestro corazón. Ahora debe de crecer y dar fruto. Debe dar fruto en cada uno de nosotros. Y por eso dice, no dejes de creer, hablar y actuar hasta que haya llegado la manifestación.
No te rindas nunca, dice Hebreos 6:12. No debemos de rendirnos. Ante estas circunstancias, nuestra fe debe estar firme. Debemos de creer en el Señor, creer en sus promesas. Amén. Y todo aquel que crea será salvo, dice su palabra del Señor. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si usted cree en Dios, si usted tiene fe en Dios, usted va a hacer la voluntad de Dios. Pero si usted no cree en Él, no tiene fe, no va a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hacían los israelitas? Blasfemaban contra Dios. Ellos hablaban, supuestamente, ellos iban hablando entre ellos y pensaban que Dios no los estaba escuchando. Y Dios los estaba escuchando. Y se irritó al escuchar esas palabras. Cuidado con nuestras palabras. Debemos de ser cautelosos, como fue Daniel, como fue David, como fueron aquellos hombres de Dios. Cautelosos, así debemos de ser nosotros, porque Dios está donde quiera. Y Dios va con nosotros, y Él está con nosotros. Y lo que nosotros hablemos o pensemos, llega a los oídos de Dios. Y si nuestras palabras son dulces, si nuestras palabras son de amor, de fe, de confianza en Dios, van a ser agradables a los oídos de Dios. Y su promesa va a ser respondida. Sigue haciendo la voluntad de Dios, pues. Hebreos 10:35. Desata el poder de la promesa. Escucha y cree. Levántate ahora. Busca las promesas de Dios y úsalas como herramientas divinas para construir tu vida. Las promesas de Dios son las herramientas divinas para construir la vida de cada uno de aquellos que deciden venir a Él, que deciden escuchar su palabra, que deciden creer, que deciden aceptar y hacer la voluntad de Dios. Cuando cada uno de nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios, las promesas que están para cada uno de nosotros van a ser desatadas y van a ser verdad en cada una de nuestras vidas. Ruego a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, que esta palabra haya llegado a nuestros corazones y que nos llenen de fe, de confianza y de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir de estas circunstancias con fe y el reposo en nuestro Señor Jesucristo. Estamos finalizando. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesucristo y agradecerle el que nos siga permitiendo escuchar su palabra, seguir aprendiendo de ella y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Amante Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos por amarnos, por cuidarnos, por esas promesas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, estamos pasando por circunstancias difíciles, seres queridos sufriendo, Señor, sufriendo enfermedades, seres queridos desempleados, pero estamos creyendo, estamos confiando, Señor, que todo esto va a pasar y va a haber reposo en aquellos que no tienen ahorita reposo, y el reposo continuará en cada uno de tus hijos. Así lo creemos, papá, así lo declaramos. Bendigo a cada uno de tu pueblo, Señor, a cada uno de tus hijos en sus casitas, a sus familias, y que la gracia, el amor y la misericordia tuya continúen en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos.